Lo primero, celebrar, porque Return Stack Portfolio Solutions pasa de el billón americano, que son 1.000 millones de dólares bajo gestión. Hola a todos y bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast donde exploramos el innovador mundo de la inversión todoterreno. Únete a nosotros mientras simplificamos conceptos financieros complejos, conversamos con expertos líderes en el sector y analizamos aplicaciones prácticas del return stacking y otras estrategias de inversión disruptivas. The Off-Road Investor está aquí para guiarte más allá de las carteras de inversión tradicionales de acciones y bonos y ayudarte a pensar de manera diferente sobre la asignación de activos. Este podcast es solo para fines informativos y no debe considerarse como base para tomar decisiones de inversión. Para más información, visita returnstackportfolios.es. Hola a todos, bienvenidos al episodio 14 de The Off-Road Investor, una vez más con Rodrigo Gordillo. Hola Rod, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Rafa, ¿cómo andas? Pues con ganas de tener esta conversación contigo, porque tenemos bastantes cosas que hablar y lo primero, celebrar, porque Return Stack Portfolio Solutions pasa de el billón americano, que son 1.000 millones de dólares bajo gestión. Bueno, en el capítulo 1, si te lo llego a decir esto en el capítulo 1, ¿qué hubieras pensado? No, que nos iba a tomar un par de años más. Obviamente es una solución que el mercado quería, ¿no? Y lo necesitaba de una manera más fácil de explicar y entender. Lo que hablíamos, cuando hablábamos con todos los asesores de inversión, lo que nos dimos cuenta es que no teníamos que reinventar la idea de diversificación. Ya sabían la idea de diversificación y siempre les ha costado agregar diversificación a un portafolio tradicional. Entonces, se sabían todas las ventajas, pero no podían usarlo. Simplemente emocionalmente era muy difícil. Y en el momento que le das una solución en la cual se pueden quedar con lo que les gusta y poner la diversificación por encima, es fácil. Es simplemente explicar la estructura y no tener que explicar la parte de Managed Futures o de Merger Arbitrage. Toda su carrera les han hablado de esos temas. Por primera vez pueden implementarlo. Entonces, ese fue la gran, de repente eso nos va a ligar. O sea, no tenemos que contar tres cuentos, tenemos que contar uno nomás. Sin sacrificar, que es yo creo que en las diapositivas esas que hemos mostrado, que están en varias de las presentaciones que están en el canal, se puede ver, ¿no? Ese Exacto. periodo en el que el diversificador lo hace mejor que la inversión tradicional. Claro, a todo el mundo le encantaba la diversificación en los 2000. Cuando no, ya no te gusta tanto, ¿no? Cuando enseño esa gráfica, yo muchas veces me doy cuenta que la gente se sorprende cuando les enseño claro, en esta última década, digamos, de 2009 hasta el 22, mala para diversificación, claro, mala pero no negativa, o sea, esas estrategias han sido rentables por encima de su coste de financiación, lo que no han sido menos rentables que una cartera de acciones y bonos, que además si la analizas te da un ratio de Sharpe históricamente en el percentil 99. O sea que, claro, yo creo que eso es lo que al final ha hecho que todo esto se hubiera quedado un poco atrás, ¿no? Porque sí, tú tienes razón, diversificador es bueno, pero en resultados me estaba escociendo y llega un momento que todo el mundo se rinde. Entonces, tener una forma de incorporar diversificación o sea, las ventajas de la diversificación sin los inconvenientes de la diversificación te da eh, pues la posibilidad de hacer un montón de cosas, porque claro, yo lo he llevado hacia todo terreno principalmente, pero lo puedes utilizar con muchísimos fines. En los últimos artículos vuestros, en el último capítulo hablábamos, ¿no? De que puedes usar return stacking con el objetivo de reducir drawdowns, con el objetivo de controlar la volatilidad, con el objetivo de sumar más rentabilidad. Es una herramienta al final, no es una filosofía, ¿no? Sí, la realidad es Entonces, que hay muchos casos de todo tipo, es para mantener liquidez en el portafolio cuando quieres agregar privados. Este, o sea, cuando ves simplemente agregar 3 4 diversificadores, digamos que por encima de cash vas a hacer 3-4% al año. La razón que funcionó y todo el mundo quería eso del 2000 al 2010 fue porque renta variable hizo cero. Entonces, si estás haciendo 3-4 más otros 3-4 en efectivo, le estás ganando al mercado por 6-7% al año
y fue buenísimo para todo lo que era hedge fund, todo lo que era diversificador en esa época. 10 años después estás haciendo 6, 7% versus 12, 13%, no se siente muy bonito, ¿no? Entonces, la idea de retorno positivo es por encima del índice de referencia es importante, pero eso no es todo lo que uno puede hacer, ¿no? También hay casos de usar Portable Alpha o Return Stacking para sacar préstamos, ¿no? Porque cuando estás usando futuros para agregar liquidez a tu portafolio, estás usando el costo de financiamiento más barato que existe en el mercado. Es el costo de financiamiento que las instituciones pueden tomar, porque es el margen de todos los jugadores que quieren sacar préstamos, vas a tener ese costo de préstamo muy, muy bajo. Versus ir al banco, tener que pedirle una línea de crédito, tener que asegúrate que tengas crédito para que te den una tasa de interés que siempre va a ser 2-3% por encima de lo que una institución podría. Entonces, hay varios casos que en los siguientes episodios podríamos hablar. Es más, hay bastante para hacer con esto. Pero en el sentido de lo que uno puede hacer sin tener miedo a que la renta variable gane por los siguientes 10 años, esa es la parte más interesante y más emocionante, creo. Yo le digo últimamente mucho a todo el mundo que seguro que les han dicho antes eso de que tu asignación de activos es la decisión más importante que vas a tomar y luego te dicen, mira, toma este slider, lo puedes poner aquí o aquí. Esa es la única decisión que realmente vas a tomar, ¿no? Y eso es un modelo que está totalmente roto ahora mismo. O sea, ahora puedes hacer muchísimo más, puedes ser mucho más eficiente y eso te permite abrir la mano a incorporar muchas más piezas, ¿no? Y cada vez más, de forma más económica, con más variación, con muchas opciones. Yo, la verdad que también estoy como que veo más usos de los que puedo abarcar, ¿sabes? La realidad. Bueno, vamos a hablar hoy día, creo, de la conferencia que tuvimos, el symposium que tuvimos en Sí, Chicago, ¿no? esa era mi idea, porque ahí bueno, para quien no lo sepa, se organizó un simposium organizado por Breton Stack Portfolio Solutions, en el que fue gente de la industria y me interesaba, bueno, me hubiera gustado ir, la verdad, pero no pude, y me interesaba mucho el que juntarais a gente que lleva hablando y haciendo esto mucho tiempo, un poco en la sombra, no sé si estaban hasta sorprendidos de que les llamaran para hablar de eficiencia, portador alfa, etcétera. Asesores, vosotros mismos, bueno, pues todo expertos en la materia y saber cuáles han sido los insights que has sacado de ahí, de qué puntos de vista has encontrado, no sé, que nos vayas contando y con eso pues vamos tirando un poco del hilo. No, número uno fue, o sea, el cuarto estaba repleto, estaba lleno, gente estaba interesada, escribiendo, o sea, muchas veces cuando vas a estas conferencias te das cuenta que la mitad de la gente está tomando llamada fuera del cuarto de conferencia, ¿no? Pero esto fue realmente gente que quería aprender, quería entender, estaban haciendo preguntas muy interesantes y había de todo tipo, ¿no? Había las instituciones más grandes, las instituciones medianas, los que proveen Portable Alpha a las instituciones y después tienen los asesores de inversión que ya están implementando. También en paneles que hasta han estado implementando esto con nosotros hasta antes de Return Stack TTFs, que lo hacíamos con nuestros fondos mutuos, lo han estado implementando ya media década para ellos, ¿no? Cómo funciona, cuál es la diferencia entre una institución y un asesor de inversión para retail. Y después la gente que era retail advisor, que no sabían mucho y estaban, o sea, entraron diciendo no sé si entiendo bien, si vale la pena, salieron, o sea, con una emoción, unas ganas de poner plata a trabajar. Entonces, fue muy bueno. Y yo creo que el tono fue, como lo empezó Mike, mi socio Mike Philbrick, me pareció muy útil, continuando la conversación que estábamos teniendo, de cómo cambia esto de return stacking al mundo de portfolio construction, ¿no? De cómo construir portafolios. Porque realmente cuando
cuando sacas el límite de 100%, tienes varias herramientas. Y la manera que Mike lo explicó al comienzo fue, imagínate que tengas, puse una foto del Michael Jordan con los Bulls, ¿no? Y su equipo. Agarré y dijo, mira, tienes un equipazo, ya está bueno, tienes defensa con Rodman, tienes la parte ofensiva con Michael Jordan, pero imagínate agarrar un Kobe Bryant y agregar un sexto jugador al partido, séptimo y un octavo, ¿no? Que puedas simplemente decir, oye, no se limita a X cantidad de jugadores, sino puedes ponerle 10 jugadores, puedes ponerle 5 jugadores, lo que tú quieras, pero ya no hay límite en la cantidad de jugadores que puedes meter en la cancha, ¿no? Va a ser un poquito más volátil, de repente si tienes 20 jugadores y va a ser un poco más difícil de controlar, pero tienes esa opción, ¿no? Y eso es lo que abre, si estás solamente, si tu índice de referencia solamente puede jugar X cantidad de jugadores y le pones 2 o 3 más, inevitablemente vas a ganar más seguido, ¿no? No siempre, pero más seguido. Eso para mí empezó toda la conversación y abrió mucho la mente de gente, porque ese fue un punto de conversación en el cual todos los asesores pueden regresar a su oficina y empezar. Y las metáforas deportivas siempre funcionan. Yo utilizo mucho últimamente en las presentaciones, pongo una última diapositiva, después de contar toda la historia y tal. Y en todas dejo una que es una captura, como un meme de la serie Fargo, y sale un tipo ahí y pone, tu problema es que siempre has pensado que hay reglas y no hay reglas. Y es como que, ¿por qué tu cartera tiene que ser un 100%? Es que es una regla que nos hemos autoimpuesto, en realidad. ¿En dónde dice que el 100% es la cantidad correcta de exposición que tienes que tener? O que un activo, tal y como te lo encuentras en la naturaleza, es la forma más eficiente de tener ese activo, ¿no? Es que no... Me vas a tener que pasar ese. Está bueno, me gusta ese. Sí, porque es como que esa regla, nos la hemos puesto nosotros o estamos jugando con esa regla porque pensamos que esa es una regla, pero no hay reglas, ¿no? Tú en el mercado puedes hacer lo que quieras, ¿no? Yo creo que era una regla, ¿no? Era una regla especialmente en retail. Sí. Y mira, me acabo de leer el libro de Andrew Ross Sorkin de 1929. No sé si has escuchado, lo has visto ese No, libro. no lo conozco. Recapitula todo lo que pasó durante la caída de 1929 y los años después, y todos los personajes. O sea, si no tienen algo para leer en las siguientes semanas, se los recomiendo para Navidad. Pero lo que demuestra es que estaban usando palanca aún en los 1920. Es más, la razón que todo esto pasó es bien parecido a lo que pasó con los meme stocks de hace un par de años y lo que sigue pasando ahora con cripto, ¿no? O sea, siempre has podido tener acceso a palanca, pero palanca súper cara. O sea, tienes que sentir que tienes que hacer 10x porque te está costando 14% a 20% al año, o sea, pedir prestado de tu broker para poder tomar ese riesgo. Y el riesgo que tomaban era el mismo riesgo en acciones súper concentradas. O sea, no es que estaban invirtiendo en una cartera de acciones, estaban invirtiendo en una acción, RCA, ¿no? O General Electric. Y ponían toda su plata más 2, 3x por encima. Entonces, siempre ha existido la oportunidad de hacer return stacking, pero nunca lo podías hacer con un portafolio de baja volatilidad, que necesitabas tener un préstamo, o sea, el préstamo tendría que ser bien barato, tendría que ser a un nivel institucional. Lo que ha cambiado es que ahora puedes tener acceso a palanca barata. Y con eso puedes agregar diversificadores que son de poca volatilidad, no es para hacer 300x, es para hacer 3-4% por encima del índice, ¿no? Esa es la gran diferencia en los últimos años, que recién ahora, ya ahora sí no tenemos reglas en retail, ahora es cuestión de, nadie me ha dicho que han cambiado las reglas. O sea, yo pensé que palanca era mala, no hay que empezar a reeducar a ese mundo para que puedan tomar ventaja de, bueno, por lo menos las nuevas reglas, ¿no? Uh-huh. Y ¿quién es? O sea, empezó Mike, hablaste de este ejemplo de... Sí, habló del ejemplo y empezamos con Mike y después empezamos con ciertas instituciones, ¿ya? Y antes del evento,
sacamos a comer a los panelistas. ¿Ya? Yo tuve la suerte de sentarme con el Chief Investment Officer de Delta Airlines. ¿Ya? Hemos hablado de él varias veces. Sí, me senté también con un par de instituciones más que han estado aplicando esto por 15, 20 años. ¿Ya? Uno en particular que ya él había implementado el portafolio 15 años antes y se estaban hablando. O sea, les hice un par de preguntas, pero entre ellos lo que me sorprendió es cómo se burlaban de las instituciones que todavía piensan que es más fácil tratar de elegir acciones para ganarle al mercado versus simplemente hacer return stacking. Cómo se burlaban de las instituciones que trataban de elegir a fondos que podían elegir mejores acciones versus simplemente comprarse futuros en el S&P 500, Treasury Future, futuros de renta fija y poner diversificadores por encima. O sea, realmente un tono de ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Ah? No entiendo por qué no están haciendo eso. Y después les pregunté, pero o sea, ¿cuál es tu número verdadero? ¿Qué porcentaje por encima del índice de referencia han tenido? Y variaba entre 3.5 y 5. Y la consistencia era que le ganaban al mercado 7 de 10 veces al año. Versus, cuando estás eligiendo acciones, estás ganándole, con el research que hemos hecho, 0.3 a 0.6. Y lo estás haciendo 51% de las veces, ¿no? Entonces, es obvio para ellos que el paso más fácil es eso. Y aparte, con los diversificadores tienes menos volatilidad, menos caídas máximas. Entonces, ahí empezó todo para mí. El sentarme con ellos y darme cuenta que ni siquiera ese grupo en particular no elegirían acciones ni pagados. O sea, no tomarían esa decisión. Eso me pareció muy interesante. Y yo creo que eso es, para ellos es lo más obvio, pero es bien difícil sentarte con un asesor que te dice, mira, lo que yo hago es, yo elijo mejores acciones, o yo hago Global Tactical Asset Allocation, o yo hago Manager Research. Y agarrar y, como dice, sacrificar las vacas sagradas de una religión es lo primero que tienes que hacer para después decir, y esto es mejor, ¿no? Es bien difícil cruzar ese rubro. Es que, mira, yo estoy subiendo ahora una presentación para ver si puedo enseñar la primera diapositiva, porque es más o menos la conversación que estoy teniendo yo cuando estoy intentando presentar el concepto. He probado varias formas, ¿no? Seguimos iterando cada vez un poco distinto, pero en una que era interna, vamos a decir, esta fue la presentación, porque al final les dije, bueno, os voy a enseñar cómo se hace trampa, ¿sabes? Porque había varios gestores ahí también. Y digo, es que vamos a ganar al mercado. O sea, ¿y si yo quiero ganar al mercado haciendo trampa? Y entonces, esto es de lo que estábamos hablando, ¿no? Batir al mercado jugando limpio es muy, muy difícil. Estas son las diapositivas de las presentaciones que habéis hecho, pero lo planteé como, este es un juego y ¿qué pasa si vamos a cambiar el juego? ¿Qué pasa si te cambio las reglas? Y entonces a partir de aquí empezar a explicar, ¿no? En uno es beta del SP500 más la posibilidad de encontrar alfa. Puede que sí, puede que no. Si eres de lo mejor de media, acabarás sacando un 0,3. En el otro lado, vamos a hacer beta más beta. O sea, y ahí entras ya en otras diapositivas lo he llamado beta, es beta más diversificación, beta, como quieras, pero al final es buscar otra cosa que sea más rentable a largo plazo que tu índice o sea, que tu capacidad de financiar y poco más, ¿no? Es que al final, ¿a dónde nos íbamos? He pasado muchas diapositivas ahora, ¿no? Pero claro, lo que decías, si una cartera de diversificadores te acaba dando un 5, 6, 7% de media y lo hace de forma más o menos consistente, 6, 7 de cada 10 años acaban generando un retorno por encima
o sea, un retorno positivo, pues claro, lo que me estás diciendo que observaban ellos es exactamente lo que observamos nosotros cuando hacemos una simulación. Claro, me hubiera sorprendido que me dijeras algo diferente, porque al final casi cualquier cosa que le pongas encima, ¿no? Y te voy a la última diapositiva para que veas esto es lo que te decía. El problema es que gastaste pensaste toda tu vida pensando que habían reglas. No hay reglas. Entonces, aquí obviamente les explicamos todo, ¿no? Todo lo que decías de aquí era para explicar esta idea del feel que tenemos. Pero sí, o sea, es que estamos todo el rato dando las vueltas a la misma idea, pero yo te digo que incluso después de esta presentación, al final aquí la idea era, oye, esto no es trampa, ¿no? Al final, cuando ya presento esto, no es una trampa, esto es una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo y que ahora por fin tú también puedes hacer, ¿no? Antes esta trampa la podían hacer solo otros, pero ahora tú también la puedes hacer. Aún así, después de la charla, era como, sé que hubo gente que se fue como diciendo, no, no puede ser. Esto no, o sea, no puede ser. Y en las preguntas la gente me decía, oye, pero si esto que tú estás diciendo es así, entonces o sea, vas a acabar batiendo al mercado, ¿no? La parte difícil ha sido que justo cuando lanzamos esto fue el peor momento para identificadores, punto, ¿no? Hasta con bonos, o sea, todo, bonos. Lo único que funcionó es oro y Bitcoin, ¿no? Mira, voy a compartir la primera. Yo tuve el placer de entrevistar a John Glidden de Delta, ¿ya? Y ahora voy a poner su presentación, no su presentación, pero para hablar un poquito de lo que hizo. Él entró, bueno, Delta en el momento que hace 11 años que estaban tratando de esto, justo fue después del 2008, ya habían entrado en bancarrota. Y cuando vieron su pensión, y esto de repente va a ser un poquito diferente a como uno piensa en su portafolio, pero para pensiones tú tú debes una cantidad de distribuciones, ¿ya? Y eso puede ser sumado a un dólar, a una cantidad de plata que tienes que tener para estar 100% fondado para tus empleados, ¿ya? Y en el 2012, cuando estaban entrevistando para un CIO, para un Chief Investment Officer, estaban con este dilema. Tenían que tener un portafolio de 21.8 billones de dólares y la pensión estaba a 7.8, porque durante el 2008, que estaban bien agresivos en términos de lo que era puro renta variable para Delta, cayeron fuerte y tomaron todas las decisiones equivocadas, más la bancarrota de Delta, no tenían plata para fondar la pensión. Entonces se presentó con este dilema y estaban bien cerca a entrar en bancarrota una segunda vez, ¿ya? Y lo que John Glidden les dijo es que, mira, la meta acá es tratar de ganar al índice de referencia. Eso es muy importante, es lo que dijo. Pero más que nada es hacerlo sin que la compañía entre en bancarrota. O sea, número uno, tienes que ganar, hacer un retorno por encima de los índices. Y número dos, al hacer eso, tienes que hacerlo de una manera en la cual no entres en bancarrota, no tomes demasiado riesgo, ¿ya? Pero aquí incluso, Rod, casi que más que por encima de los índices, o sea, tienes una necesidad, o sea, es obligatorio que consigas unos retornos muy altos independientemente de lo que hagan los índices. O sea, ya es como que los retornos históricos del índice no te iban a salvar. O sea, ni siquiera confiando en que los índices, o sea, es que el retorno esperado del índice no te va a dar. No iba a dar, eso es lo que les dijo. O sea, tendríamos que encontrar un par de maneras de hacerlo. Entonces, una opción, esta gráfica de finanzas de repente es un poquito muy avanzado para esto, pero voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Acá tenemos riesgo abajo y después tenemos retornos por la izquierda por encima, ¿no? El axis Y versus X. Y en finanzas te enseñan que la parte de abajo de esta curva negra es
lo más conservador. O sea, digamos, generalmente 100% renta fija, ¿ya? Y al final de esta curva, en donde está el número 1, básicamente termina siendo 100% renta variable. Y la mezcla entre esas dos cosas crea diferentes tipos de riesgos y retornos, ¿no? Al comienzo, si vas de 100% renta variable, renta fija, y le agregas un poquito de renta variable, tus retornos suben exponencialmente, ¿no? Hasta llega un punto que empieza a disminuir esos retornos, y esa es la parte donde esta línea acá verde, donde es la línea tangencial con la línea curvada, empieza donde está el retorno de cash, y donde cruza, donde toca la línea negra, es el portafolio más eficiente, ¿eh? Entonces, normalmente sería un 80% renta variable, 20% renta fija. No, 80% renta fija, 20% renta variable termina siendo donde tienes el maximum Sharpe ratio, ¿ya? Entonces, ese es tu portafolio más eficiente, donde por cada unidad de riesgo vas a adquirir la cantidad más alta de retorno. Y lo que hacemos, si es que tenemos las reglas de 100%, es que si queremos más retorno, tenemos que tomar más riesgo y menos eficiente se pone el portafolio. Entonces, lo que Glidden decía es que tenemos la opción tradicional, que es ir 100% equity, no renta variable, y tratar de elegir mejores acciones o mejores managers que eligen mejores acciones para poder salir de este déficit. O podemos mantener un portafolio eficiente en el cual no solamente le damos renta variable, renta fija, pero le agregamos todo tipo de diversificadores. Entonces la curva de la línea cambiaría un poco, pero de ahí lo que harías es usar palanca, y esa es la línea verde, es en el punto tangible, estás a la izquierda, estás agregándole cash pro rata, o si vas para arriba estás usando palanca, ¿ya? Entonces lo que él dijo es, tenemos estas dos opciones. Opción número 1, mantener 100% renta variable como estamos haciendo ahora y tratar de elegir mejores managers para ganarle al índice de referencia, o agregar diversificación y usar palanca. Esas son nuestras dos opciones, ¿ya? Y los pros del número 1 es que todo el mundo lo conoce, no cuesta mucha plata, o sea, puede ser básicamente gratis esos días. Lo difícil es que encontrar alfa es bien difícil. Estamos concentrando nuestro riesgo. Acuérdate lo que dijo en el slide anterior, que tenía que ganarle al índice, pero tenía que no entrar en bancarrota. Y o sea, la manera que iban a usar ganar es por palanca a través de privados. Y después tienes riesgo de liquidez. O la opción número 2 es que es mucho más diversificado. Hay más oportunidades para encontrar alfa, pero requiere palanca, cuesta más y va a ser un poco diferente a lo que están al índice de referencia, y va a tomar un poco de educación, ¿no? Entonces, lo que eran sus dos opciones era eso. Número 1 era 97% renta variable, o número 2 era todos estos diversificadores: renta variable, renta fija, privados, hedging, liquidity diversifiers, y acá tienes el hedge fund es 40%. Y entonces, básicamente hicieron un stack de 50% por encima de un portafolio que ya estaba bien diversificado. Eso es lo que decidió hacer. Y del 2012 a junio de este año, al hacer esto, ahora tienen 2 billones por encima de lo que necesitan. Fue de un fondo que estaba solamente 36% fundado a estar por encima de lo que necesitan. Agregaron 3 billones de valor con Portable Alpha, ¿ya? Y esto es o sea, lo hizo conservativamente y solamente agregó 1.5% por encima del índice, pero fue suficiente, ¿no? Entonces, ese es el poder, esa es la entrevista que tuve con Jonathan Glidden, y cómo tomó esa decisión, cómo habló con sus clientes. O sea, otras partes interesantes de la entrevista fue cómo comunicaba lo que estaba haciendo con los stakeholders. Y cómo se comunicó es que hizo lo menos posible de usar
de desagregar, esto es lo que hizo renta variable, esto lo hizo renta fija, esto es lo que hizo los diversificadores, los hedge funds. No lo hizo de esa manera. Si un hedge fund se sentía un poco como renta variable, lo ponía dentro del pie chart, o sea, lo decía, esta es nuestra renta variable y vamos a tratar de ganarla. Entonces, era digamos, 100% equities y 10% market neutral, ¿no? Que es stock, es equity, pero no lo separaba, lo ponía aparte, era bonos y era renta variable, y si la renta variable ganaba, los bonos ganaban, pero ganaban no porque estaban eligiendo mejores bonos o mejores renta variables, sino porque estaban haciendo stacking y los ponía en la misma categoría. Y después en la parte debajo de la presentación en gris, que con ajustes podías leer, te decía exactamente cómo lo hacía, ¿no? Pero las ilustraciones eran tratar de agarrar el modelo anterior, que es ganarle al 60-40, lo que sea, y simplemente darles eso, y este es Equity Plus, Bond Plus. Y hablé con varios de las instituciones y todos lo hacían igual. Nadie hablaba de mostrar cada parte individualmente, sino lo ponían parte de la categoría, que me pareció interesante también. Pero entonces, ¿cómo sería eso? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una cartera con acciones, bonos y otros diversificadores, dependiendo de lo que haya hecho cada diversificador, lo coloco en un bucket. Si era un hedge fund que hacía long short credit, o sea, crédito, lo ponía en el bucket. Renta fija con cosas, renta fijescas, ¿no? Era long short equity, si era CTA, que era más riesgoso, también lo ponía como hedging. Sí, como simplificado de renta variable, renta fija y alternativo, ¿no? O cobertura. Y entonces son tres piezas, ¿no? Digamos, para tampoco liarte, ¿no? Exacto. Entonces, allí agarraba y mostraba la línea del, digamos, All Country World Index, que era el índice, y después the equity bucket, que le ganaba. El equity bucket eran todas esas cosas. Y abajo decía, el equity bucket es X, Y, Z, pero o sea, no lo hacían, ni siquiera lo presentaban, porque tienes 20 minutos en cada presentación cuando estás sentado con... Sí, sí, te entiendo. Que tampoco hacían un portfolio attribution y tal, ¿no? O sea, esto es lo que ha sumado encima de renta variable. Esto es lo que asuma encima de renta variable. Eso me pareció también bien interesante. Hasta el nivel más alto tienes que asegurarte que emocionalmente la gente puede entender, o que estamos usando un modelo viejo y tenemos que todavía encajar con este modelo viejo. Claro, hace referencia. Y una duda, Rod, ahora que ya están financiados, ¿cambia la estrategia? ¿Son más conservadores? Sí, completamente. Empezaron súper, sí, o sea, antes era, creo que aproximadamente 60-40, y después los diversificadores, ahora están básicamente renta fija, y no hay necesidad, o sea, los diversificadores, la palanca están tomando menos y menos riesgo, menos volatilidad, porque ya no lo necesitan. Para mí, lo que termina pasando para pensiones de ese tamaño, cuando ya tienes todo lo que necesitas, ahí lo que están tratando de hacer es convertirlo de un Defined Benefit Plan, que es garantizado por la compañía, lo van a querer cambiar a un Defined Contribution Plan. ¿Ya? O sea, ya ahora es mantener lo que tienen. Y en mi opinión, yo creo que en este año o el siguiente van a cerrar el programa. Jonathan va a agarrar su Victory Lap y va a conseguir trabajo en otra pensión. Que esté en problemas y que tenga que levantar. Claro, porque una vez ya tienes más, ¿no? De lo que necesitas, puedes simplemente machear, ¿no? O sea, los pagos que necesitas con las entradas que tienes los puedes igualar y ya no tienes, o sea, ya está, lo has conseguido, ¿no? Exactamente. Y eso lo puedes hacer, o sea, por nada, man, ¿ya? O sea, lo puedes hacer, hay varias, o sea, Mercer, los consultores te consiguen, o ellos mismos lo toman y te cobran nada para hacer liability matching, o encuentran a alguien que lo haga por ti. Entonces, ese seguro que es el siguiente paso para Delta, pero tenían que llegar ahí, y para llegar ahí tenían que tomar más riesgo, pero riesgo más controlado. Y esa es la mejor manera de hacerlo. Obviamente, en el caso de Delta fue a través de Portable Alpha.
además de gente de la industria que está implementándolo, también vi que varios de los ponentes eran, bueno, vamos a decir perfiles parecidos al mío, no exactamente porque son asesores, yo gestiono, pero bueno, gente que está acercando este concepto a través de asesores, porque es el mercado americano, a inversor final, ¿no? De hecho, o sea, vi algunas casas que llevaban también implementándolo más tiempo, o sea, no habían empezado literalmente con vosotros. Entonces, desde esa perspectiva de esto se lo acabo explicando a un inversor retail. Además, en Estados Unidos, donde el asesor tiene una labor también más compleja porque el sistema de los beneficios, lo que tienes que hacer, o sea, hay más cosas en la labor de asesoramiento que solo la parte de inversión. ¿Cuál es el enfoque ahí? No sé si ahí hay algo que pueda aprender yo para aplicar aquí en España o los asesores que trabajan con nosotros explicando estos conceptos. O sea, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Bueno, en lo que se diferencia es en todo lo que acabamos de hablar de liability matching, de funded status, todo eso. La verdad es que la mayoría de los asesores no entendieron mitad de lo que estaba diciendo. Lo que entendieron es que solucionaron un problema usando esas herramientas, ¿ya? Y la manera que las instituciones adquieren o usan Portable Alpha es diferente. Eh, la manera que ellos lo usan es, ellos agarran su propio portafolio, venden su renta fija, más que nada es renta fija lo que venden, ¿ya? Y después compran futuros, o sea, digamos que es 60-40, ese 40 lo bajan a cero, tienen 40% de efectivo y usan 5% para crear una palanca una escalera de bonos en Treasuries, y ahí tienen sus 60-40 de vuelta, pero usan ese cash para después ir a hedge funds que cobran 2.20, que solamente le dan acceso a cierta gente y pagan para estos hedge funds. Entonces su portafolio se ve como... Y son ilíquidos, ¿no? Son estos hedge funds que no te dan plata por 6 meses y si quieres tu plata y a veces hacen gating. O sea, es bien difícil de conseguir acceso, es menos liquidez, etcétera. Entonces los problemas que ellos tienen son diferentes a los problemas que tiene retail, porque hasta Jonathan Glidden habló que en el 2020 lo que terminó pasando fue que cayó la renta fija, la renta variable bien fuerte y tuvo que rebalancear, pero había un mismatch, porque si quiere comprar más o vender de los ganadores de sus hedge funds, era 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, si él no tuvo problemas de liquidez porque tenía justo programas de long volatility que lo salvó, pero si no hubiera tenido ese long volatility, no hubiera podido rebalancear y hubiera sido 6 meses de dolor, ¿no? Entonces ellos tienen acceso a un alfa de repente un poquito más sofisticado, pero toman el riesgo de iliquidez y en la manera que agarran la palanca es solamente con los treasuries, ¿no? En retail es diferente. Para poner esto en contexto, claro, ¿cuánto patrimonio decíamos que estaba manejando Delta? 12 billones en el... Claro, es que para que la gente lo ponga en contexto, todo esto no es por complicarte la vida tú por sofisticación innecesaria, es porque realmente no hay forma de invertir tanto dinero sin tener que recurrir a más. O sea, ya tienes un problema de capacidad, un problema de quién me recibe ese dinero. O sea, es que estás en otra película de la que nosotros estamos lejísimos, ¿no? Entonces, cuando te vas a el retail es más un problema de. Quizá puedes tener el mismo problema de origen, ¿no? Oye, yo quiero más retorno o necesito llegar a una cantidad de dinero y he empezado a invertir muy tarde o sea, los problemas pueden parecerse, las circunstancias alrededor, ¿no? Lo que puedes hacer, tus limitantes, no. Claro, los de instituciones necesitan un equipo que saben cómo manejar derivados. Y eso es, hablaron mucho de cómo manejo el riesgo, cómo manejo liquidez. En retail, a través de los ETF de Return Stack, todo eso es manejado por nosotros. O sea, nosotros nos encargamos de todo eso. Realmente el asesor se aburrió con todos esos temas porque nunca van a pensar de esos. Ellos simplemente es cómo usa esos bloques de Lego para crear un portafolio más eficiente, porque no tienen que preocuparse de la parte técnica, ¿no?
Entonces, en el lado de cuando los asesores de retail hicieron sus presentaciones, ellos se enfocaban más en cómo comunicar con sus clientes, o sea, cómo es que les explicaban el tema de return stacking. Y bueno, o sea, cada uno tenía sus propias metáforas, sus propios ejemplos, hablando bastante de usar diversificadores como defensa versus ofensa, ¿no? Esa es la parte más importante, es mostrar lo que no son el mismo riesgo, ¿no? Y se enfocaban bastante tiempo en explicar qué significa tomar riesgo, pero que al que sea diferente a los otros tags que tienes, no necesariamente estás incrementando el riesgo del portafolio, sino en varios casos lo está bajando. Ese fue el área de enfoque, lo que más necesitaban entender. Porque es bien fácil la manera que hemos puesto estos bloques, ¿no? 1 más 1. Es $1 de renta variable, $1 de Managed Futures Trend, ¿no? Es simplemente, ok, ¿cuántos dólares quiero por encima de mi portafolio? ¿Quiero 5, 10, 20, 40? ¿No? Y lo que notabas también es que los asesores que ya tenían varios años usando esto, los que empezaron con un stack de 10%, ahora están usando stacks entre 50 y 100. ¿No? Esa es la otra cosa. Cuando tus clientes están un poquito más acostumbrados, cuando ya sabes cómo contar el cuento bien, te das cuenta el beneficio de hacer un stack de 100%, ¿no? Versus empezar con 10, que te das cuenta que, ay, sí, le gané el índice por 20, 30 basis points, 0.3, 0.4%. Bonito, paga un poquito de tu... Comisión de gestión o lo que sea. Pero es como lo que Mike dijo bastante, es que no te estamos diciendo que empieces a correr con esto, sino gatea, camina, corre. Está bien, empieza gateando un poquito, después camina y al final vas a ver que es más fácil correr. Yo la verdad que me he hecho justo esta semana, me he hecho una especie de simulador teórico, ¿no? De si tú coges una cartera y asumo que todo va a tener un ratio de Sharpe de 0.35, o sea, una cosa que va a ser una rentabilidad media frente a el riesgo en volatilidad que asumo y a esa cartera la apalanco X% y lo que le apalanco son cosas que tienen baja correlación y distintos niveles de volatilidad y ratios de SAR parecidos para calcular un poco, oye, cuáles son las expectativas, ¿no? Porque es una cosa que al final te van a preguntar, oye, ¿esto qué volatilidad esperada va a tener? ¿Cómo me cambia la cartera? Nosotros también estamos ahora hablando con instituciones bastante de gente que ve el contenido y me dicen, oye, tengo una SICAP con X tantos millones y yo de qué manera podría empezar a implementar esto. ¿O si implemento esto, ¿cómo cambia lo que ya estoy haciendo, ¿no? Y siempre llego a ese punto en el que, como tú dices, un 10% es lo mínimo para que lo notes, porque si no es tan poco que al final no te vas a dar ni cuenta. Si no vas a cambiar lo que ya estabas haciendo, alrededor de un 30 y algo por ciento, 30-40% de cosas diferentes, imaginemos que estamos hablando de alguien que tiene una cartera de acciones y bonos únicamente, y tú le vas a colocar entre un 30 y un 50% de diversificadores donde entra trend, entra carry, macro, oro, bonos, o sea, todo lo que llevamos hablando en más o menos equilibrio. Ese es el punto a partir de 30-40% donde vas a notar claramente un aumento en tu potencial de retorno, pero tampoco entramos en un terreno de tracking error demasiado elevado. O sea, yo creo que ese es el punto dulce en el cual no vas a seguir viendo que tu cartera hace lo que hacía, pero a la vez tienes esas ventajas de diversificación. No a nivel de reducción de riesgo, porque para eso tienes que tener más de un 50%, por lo menos en mis simulaciones, tienes que ya irte a que para que se reduzca el riesgo, el contrapeso de una reducción dramática de riesgo es un tracking error elevado. Claro. O sea, no puedes hacer todas las cosas, ¿no? O sea, no, el punto en 30-40 es simplemente no agregar mucho riesgo de caer. O sea, y si te pones a ver eso, ves que el mercado en 2022 cayó, no sé, ni me acuerdo, digamos 20%, 20-25%. El return stack con managed futures, con todo lo que acabas de decir, cayó 2% menos, ¿no?
con una palanca de 30-40. Entonces, no estás bien, no estás usando eso para decir, mira cómo me evitó la caída más brusca, sino estás diciendo, al final de 5 años he aumentado 1.5%, como hizo Jonathan Cleary, ¿no? Él hizo 40%, 40-50%. Y le agregó 1.5 al año y no le agregó riesgo. Es más, su riesgo cayó, pero por poco, ¿no? Si quieres bajar el riesgo, tienes que hacer más 100% o es más todoterreno este tipo de portafolio, ¿no? Que ya es completamente diferente y es un tracking error tremendo. Sí, exacto. Es que yo creo que ese es el terreno en el que estoy teniendo muchas conversaciones, ¿no? Entonces, lo que nos viene ahora con estos pues, fondos, planes de pensiones de empresas, también estamos hablando, y claro, yo lo que veo es que mucha de esta gente quiere agregar, o sea, quiere hacer, quiere hacer stacking, únicamente stacking. No, tampoco quiere abandonar lo que ya estaban haciendo, ¿no? Lo que estoy encontrando es que, claro, dentro de lo que estaban haciendo, incluso si parte sigue siendo selección de acciones o una gestión más discrecional o lo que sea, siempre tienen por ahí un MSCI World, unos bonos indexados, alguna cosa, y esas son las piezas muy susceptibles de cambiar, porque es muy fácil que yo, combinando un par de ETFs, combinando algunos ETFs y fondos que ya tenemos, te creemos ese stack. Y eso es lo que las conversaciones que yo estoy teniendo son, bueno, pero tú, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles de los vídeos has visto? Porque si tú tienes una cartera 70-30, eso, 30% de diversificación todoterreno, vamos a decir, te voy a aumentar el potencial de retorno y, como decías tú, el aumento de riesgo por aumentar la exposición más o menos va a ser lo mismo que el efecto de reducción de riesgo que te va a dar la diversificación. Entonces, ese de que te vas a comer la tarta, pero lo vas a seguir teniendo. Entonces, ese es el punto. Ahora, la siguiente conversación es, podemos ser más eficientes. Lo que pasa es que para ser eficientes, tú sí que tienes que te tienes que soltar un poco de la liana de la que estabas cogido, porque entonces eso ya implica mucho cambio. Podemos hacer un 100% de stacking, pero un 100% de stacking ya sí que va a generar tracking error, ya sí que te va a aumentar la volatilidad y si quieres volver a reducir la volatilidad tienes que ir hacia todoterreno y a igualar los riesgos entre las piezas que tienes en la cartera. Entonces, es como que son muchas conversaciones, pero yo veo que una vez entras en ese camino, me parece que acabarán en todoterreno, porque es que es como que es lo más lógico. Creo que ahora todo el mundo sigue queriendo su 70-30 porque en los últimos 10 años su 70-30 ha ido como un tiro. Me gustaría ver qué conversación tengo después de 5 o 6 años donde 70-30 no haya hecho nada. Claro, lo que ha sido interesante con los asesores de inversiones, los que empezaron, antes de los ETFs ya podía crear una cartera todoterreno con fondos mutuos y ETFs en Estados Unidos, ¿ya? Y esos grupos, yo les decía, haz un 60-40 más 20, pero crea un portafolio modelo de todoterreno, ¿ya? Ponlo ahí. Y ponlo ahí. Y consíguete a un poco de tu plata, un par de clientes ahí. Cada vez que hables con un nuevo cliente le dices, tenemos esto. Porque los viejos clientes no sé cómo estarán, mañana, pero tenemos esto. O tenemos este otro, tú elige. Y que ellos elijan. Y poco a poco vas a ir aumentando la cantidad de plata que manejas en el todoterreno versus el 60-40. Y eso es simple regresando a gatea, camina, corre, ¿no? El poder empezar con alguito y que esté ahí y después pueda decir, eso yo lo hice 3 años después. Yo hice eso. No, teóricamente he podido hacer eso. No, yo lo hice. No teníamos mucha plata en el momento, pero ahora, ya que tenemos un track record, podemos empezar a hacerlo bien y podemos usar legalmente ellos mismos, ¿no? Los asesores pueden usarlo como marketing. Pero de hecho que la parte final con suficiente palanca termina siendo, en mi opinión, todoterreno, eventualmente, ¿no? Todavía el mundo sigue siendo bien, bien ligado a los índices tradicionales y creo que en general es más fácil empezar que le agreguen 10-20% por encima, ¿no? Por lo menos para que puedan ver. De hecho, fíjate que
como hablamos la vez que estuve en vuestro podcast, mi caso es un poco distinto porque yo empecé en todoterreno. Entonces, como yo empecé con cartera permanente, la mayoría de la gente que habla conmigo empieza creyendo en todoterreno. Y yo lo que tengo es la conversación contraria. Muchas veces les digo, oye, combina tu todoterreno con River Patrimonio, que es el fondo donde ahora estamos haciendo ese 60-75, porque no es 60-40 y stacking, sino que toda la defensa es todoterreno, pero es una defensa que pesa más del 40%, pesa un 70 y pico por ciento, todo lo que nos dejan, la verdad. Y digo, oye, ten un poco de esto por el efecto contrario, ¿no? Porque mientras estás probando un todoterreno con alternativos, con palancas, estás haciendo muchas cosas muy diferentes, es esperable que haya tracking error frente a lo que está haciendo todo el mundo, ten algo también que tenga un comportamiento más familiar, ¿no? Que cuando todo el mundo en Twitter esté hablando de la subida o la caída, pues que tú, esa cartera más o menos esté haciendo algo similar. Y de hecho lo que estoy viendo últimamente es que desde que lo empezamos a implementar, claro, tiene una correlación muy alta con renta variable, pero lo interesante es que tiene una correlación cero con ninguna de las piezas de defensa, porque son tantas y pesan tan poco que ninguna le da... O sea, lo que no tiene es correlación con renta fija, ¿no? Entonces es como que es reconocible el comportamiento porque tiene un comportamiento tipo renta variable, pero ya no va asociado también a lo que hace la renta fija y entonces eso ya le da un carácter un poco distinto, pero como que le digo a todo el mundo, bueno, vamos poco a poco también y no saltéis totalmente o sea, 100% a este barco. Y dicho esto, te quería, retomando otra vez con el Symposium, preguntarte por, claro, que nosotros esperemos que esta semana salga o ya se pueda contratar Apex, que es el fondo donde cada euro invertido te da exposición, perdón, por cada euro que inviertes tienes un euro de exposición a renta variable global y un euro de exposición adicional a un mix de activos y estrategias diversificadoras. Claro, esto se parece más a uno de vuestros ETFs o a uno de los fondos mutuos, ¿no? Ya es algo con lo que la gente, ya es un building block, ¿no? Es un bloque de Lego con el que la gente puede hacer un poco su propia historia. Entonces, ahí estos asesores, ¿cómo, o sea, están utilizando este tipo de estructura para empezar? ¿Qué tipo de conversación tienen? ¿Van directamente? O sea, ellos son activos con esto. O sea, ¿cómo es la primera conversación, ¿no? Con alguien que no ha oído nunca hablar de return stacking y de repente eh, le traes una cosa tan diferente, ¿no? Porque ese es mi reto, ¿no? Para el próximo año es salir del mundo todoterreno y empezar a hablar con gente que no le interesa la inversión todoterreno y decirle, oye, aquí tienes una alternativa a lo que ya estás intentando hacer, tú quieres batir al mercado o quieres indexarte, pues yo te doy indexación más otra cosa, ¿no? ¿Quieres batir al mercado? Pues te doy, mira, esto es una forma alternativa de batir al mercado. Y estoy dándole vueltas un poco a cuál es el enfoque, qué conversaciones tener. Yo creo que es bien difícil empezar con un grupo de gente que siempre simplemente ha hecho renta variable, renta fija, índices con cero costo. Ese va a ser el último grupo, porque ese grupo no o nunca ha pasado por 2000 al 2010. Lo único que ha visto es que si no cobra mucho, o sea, que todo es bien barato y es simplemente 60-40 y nada más, yo quiero mantenerlo simple para mis clientes, etcétera. Ese grupo primero tienes que venderlo que diversificación vale la pena y no creen que diversificación vale la pena. Y después tienes que decirle diversificación por encima es mejor. Entonces, ni siquiera intento la realidad con ese grupo. Ni siquiera, a lo máximo lo que hago con ellos es, tú no estás invirtiendo 60-40, tú estás invirtiendo 59-39. Porque siempre tienes un poquito de efectivo ahí, ¿no? Para pagar todas las transacciones que necesitas, fin de mes, tu departamento de compliance te está obligando, ¿sí o no? Sí, ya. Entonces, por lo menos quieres hacer 60-40, la mejor manera es con nuestro ETF, que es 100% renta fija, 100% renta variable. Vendes 1% de tu equity, vendes 1% de tus bonos, tienes $4 ahora en efectivo, vas a usar 2 para comprarte el 1 más 1.
Con ese 2% estás dándole 2% de renta variable y 2% de renta fija, tienes tu 60-40 de nuevo, al mismo tiempo mantener tu cash. De nuevo, no, nunca lo tuviste. O sea, ahora de verdad tienes tu 60-40. Entonces, ese es el único, creo yo, que vale la pena hablar con esa gente. Ahora, cuando te encuentras con grupos que ya están agregándole 10 a 20% a diversificadores, o sea, te sientas con 2 minutos con ellos y te das cuenta cómo han sufrido esa deuda. Y como son intelectuales, como entienden el proceso, se les hace bien difícil. O sea, no darles diversificadores a sus clientes, pero saben que están perdiendo clientes. Entonces, a ese grupo puedes entrar y explicárselo fácilmente. Es decir, mira, yo puedo agarrar tus bonos y los puedo replicar con un futuro, ¿no? O sea, si tú tuvieras acceso a derivados, tú podrías vender tus bonos, tener ese efectivo para tus diversificadores y agregarle doble de la exposición a tu renta fija. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces es bien fácil explicarle a alguien, pero eso, tú no tienes acceso a derivados. Los derivados están dentro de estos ETFs y así es como lo podemos hacer. Esos, los que ya tienen diversificadores, buenísimo. Después tienes al grupo que en algún momento intentó agregar diversificadores, perdió, les dolió mucho y dijeron nunca más. Ese grupo entiende bien las ventajas de diversificadores, pero ahora les puedes dar una solución. ¿Te acuerdas cuando te gustaban? ¿Qué es lo que no te gustaba? Ahora podemos darte lo que te gusta y de uno sin el olor del otro. Y eso es un buen grupo que es bien fácil también. Es relativamente fácil, ¿no? Después tienes que hablar de palanca, etcétera, ¿no? Entonces yo básicamente es como yo jugué póker profesionalmente por unos años cuando tenía 20. Y es más que nada, el ganar en póker es elegir tu mesa. ¿No? Si tú eliges una mesa llena de profesionales donde todos son los mejores del casino, las chances de que ganes son bien bajas. Pero si vas a una mesa donde hay bastante gente que no sabe cómo jugar bien, es mejor. Entonces, la mesa más difícil es la mesa de los boggleheads, ¿no? Los que simplemente es low fees, 60-40, es lo único que importa, lo único que vale la pena. Después empiezas con los asesores que ya han diversificado en el pasado, pero les dolió. Y después tienes los asesores que ya están diversificados, les sigue doliendo. Y eso es una solución súper fácil. Y la gente que busca alfa, no crees que puedes convencer a alguien que tenga. Pero estoy pensando en un retail, ¿eh? O sea, es decir, alguien que tiene 5 o 6 fondos de renta variable, porque yo lo que veo es que hay algunos que son value investors, ¿no? Pero el que es value investor acaba invirtiendo en acciones al final, o sea, acaba queriendo ser él el value investor, ¿no? Pero el que no, pues tiene 3 fondos value, un fondo del Nasdaq, otro fondo de tecnología, o sea, esa gente que invierte por temáticas, no sé si oye, pues mira, esto es una alternativa más a, Ese es el ángulo. ¿no? O sea, Ese es el ángulo. Para esa gente es decir, no, o sea, no puedes agarrar y decir, mira, es bien difícil encontrar alfa. ¿No? O sea, es más fácil decirles, mira, chévere, estás buscando alfa. Yo creo que Value a largo plazo puede agregarte 1% por encima del índice. Vas a sufrir la mayoría de tu vida, pero si no te das por vencido, quizás saques algo, ¿no? O si quieres, te podemos hacer lo mismo, o que te da históricamente un poquito más y vas a ganar más años que pierdes. No te digo que vendas todo, sino diversifica tus opciones. Entonces ahí no estás sacrificando las vacas sagradas, sino simplemente le estás dando un par de vacas raras para su religión. claro, yo lo que veo es que oye, al final, si quieres más retorno, ¿no? Pues, oye, lo que todo el mundo sabe, pues bueno, podemos invertir en compañías más pequeñas, hay motivos para pensar qué tal, puedes buscar value o cualquier otra estrategia cíclica, pues va a haber una parte del ciclo en la que no, otra en la que sí, y si tú aguantas, pues hay potencial de que saques más, puedes concentrarte más y esas son las 3 cosas que puedes hacer. O tenemos una nueva que también es que intentemos poner algo más por encima. Y es la otra cosa que podrías hacer, ¿no? Es que al final
como que está todo inventado, ¿no? O sea, tampoco le podemos dar ya muchas más. Para esa gente, ¿sabes lo que pasa? Lo que les duele más es que ellos lo que van a tener que vender para comprar, digamos, un fondo de 100% S&P 500 y 100% algo más, es vender sus value stocks para comprarse market cap. Eso es lo que les duele más, porque piensan que están perdiendo algo, ¿mañas? Pero lo que les explicas es que no. O sea, estás vendiendo el value factor, el factor de value, y le estás agregando, porque ¿qué es el factor de value? El factor de value es el S&P 500 y después el excess return de value investing. Eso es lo que es, o sea, es stacking. Si es que tienes un portafolio de value concentrado, o sea, Alpha Architect tiene una herramienta que te demuestra, tú le das un portafolio de 30 acciones y te dice, este es 90% riesgo del S&P 500 y 70% riesgo de value. Entonces, stacking. Lo que estamos haciendo es, estamos agarrando S&P 500 y ponerle otro stack, que es fuera de value. Entonces, simplemente estás diversificando tu apuesta activa. No estás sacrificando, estás diversificando, ¿no? Eso es la mejor manera de explicárselos. Pero mucha gente en value no tienen eso de desagregar lo que es el value factor versus lo que es el S&P 500, es relativamente nuevo para muchos. Sí, yo solo lo he. O sea, me lo ha comprado el value cuantitativo, ¿no? El que hace. O sea, ese sí, porque ese sí que está entendiendo que eso es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Que yo estoy asumiendo este riesgo y luego le meto más o menos el retorno de la selección que he hecho yo. Es un tema también un poco de lógica, en realidad. O sea, ¿en qué me diferencio con el índice? Pues es el índice más o menos lo que yo he hecho diferente del índice y el impacto que tiene eso, ¿no? Claro, si un market neutral, estrategia market neutral es básicamente, tienes el factor, estás eligiendo acciones que tienen, digamos, en este caso, el factor de value, y estás haciendo short del S&P 500 para tener una estrategia market neutral que solamente te da el retorno exceso de value. Y lo que termina pasando es que eso se mueve diferente al S&P. Eso es lo que estás sacando. Después hace lo mismo, buscas growth stocks y buscas quality y buscas low volatility. Tienes diferentes factores que son diferentes a uno, pero estás sacando el mercado, ¿no? Desafortunadamente para value, entonces, aparte, es que cuando agregas el mejor valor es generalmente cuando el mercado ha caído, value cae, como dice Cliff Fastness, duele cuando duele que te duela, ¿no? Value es, vas a caer, estás tomando más riesgo y después ahí estás recogiendo a todas estas acciones que perdieron más de lo que deberían y ahí tienes todo tu valor. Y aún pueden caer un poco más. Y aún puede caer un poco más, ¿no? O sea, Warren Buffett ha tenido una caída de 85% en su carrera, ¿no? Varias de 50 para arriba. Pero, ¿no? Entonces tú le dices, mira, por tomar ese riesgo vas a ser compensado con un retorno mayor. O puedes tomar otro riesgo y no tener que te duela que te duela que te duela, ¿no? No tienes que tener esa experiencia con este factor. Eso es un buen punto, que al final, como ponía yo en la diapositiva anterior, es una fuente de retorno verdaderamente independiente. Y encima, cuando es diversificada, y en estos, por ejemplo, ocurre igual en Apex, en Offroad y en algunos de vuestros fondos y ETFs, también es más consistente en la forma en la que te genera el retorno esa pieza que colocas alternativa, porque ya es una mezcla de distintas fuentes de retorno, ya tiene el efecto de diversificación. Entonces, por eso decimos que es más probable que a un año te haya generado un retorno positivo, a 2 años, a 3 años, a 4 años, cada vez más probable que estés viendo el retorno, porque al final, esto lo recordaba el otro día cuando hacía un análisis de desagregado, que ahora ya no lo voy a hacer porque me has dicho que no se hace así, pero cuando analizo de forma desagregada qué ha hecho cada pieza, recuerdo siempre, bueno, ¿y por qué invertimos en todas estas cosas que ahora no están funcionando o que estas sí, estas no? Porque todas tienen un retorno esperado positivo a largo plazo. A corto plazo, no, pero a largo plazo todas entendemos por qué deberían de ser rentables. El motivo por el cual generan sus retornos o se mueven es totalmente distinto, tienen fundamentales distintos,
Algunas se mueven por el ciclo económico, otras se mueven en un segundo nivel, o sea, se mueven en función de cómo el mercado responde a los impactos del ciclo económico y lo hacen de forma distinta. Entonces, eso te da más robustez, eso lo vas sumando encima y con el tiempo se irán viendo los resultados en cualquier combinación que acabes montando. Sí, eso es tan importante, porque a uno con la cartera todoterreno, ¿ya? Una de las cosas que trato de explicarle a la gente es, digamos que tienes, ¿cuál es el retorno por encima de cash de renta variable históricamente? 3.5 real, 3.54, ¿no? Para ese 3 puntos, lo que están diciendo en ese momento es que renta variable sin palanca directa, porque sabemos que dentro de la hoja de balance hay palanca, es aproximadamente 20% de volatilidad al año para adquirir un retorno real de 3 a 4%. ¿Ya? Entonces, ese 3 a 4% es un bloque de Lego. Ok, ahora vas a renta fija. La palanca natural, digamos, si estamos hablando de renta fija a largo plazo, uno entre 20 y 30, estamos hablando de volatilidad de 13, 14 y un retorno real de 2. Pero si apalanco esa acción al nivel de volatilidad de renta variable, de pronto el retorno real es aproximadamente 3 a 4%. Ok, tengo un bloque, si me olvido de la volatilidad, tengo un bloque que me da 3 a 4, tengo otro bloque que me da 3 a 4. Después oro. Oro termina teniendo lo mismo, al mismo nivel de volatilidad. O sea, si no hace volatilidad, hasta 15% de volatilidad. En nuestro research que recién escribimos, tenemos aproximadamente 3% por encima de cash. Lo palancas a 20, tienes 3 a 4. Ok, tengo otro bloque de 3 a 4. No, ahora sigamos. ¿Qué hace Managed Futures Trend? ¿Qué ha hecho Carry? ¿Qué ha hecho Merger Arbitrage? Al nivel de palanca adecuado, tienes otro 3 a 4, 3 a 4, 3 a 4. Y simplemente vas sumando estas cosas. Y el miedo es que, bueno, si es todo lo mismo, estás agregándole más y más riesgo. Pero lo que sabemos de lo que acabamos de escribir es que todos son diferentes. Especialmente Managed Futures Trend tiende a subir, a hacer sus mejores retornos cuando el mercado se va para abajo. Entonces, es realmente bloques de Lego que tú tienes que decir qué tan alto los quieres. ¿Cuántos de estos bloques quieres ponerle? ¿Quieres poner 3, 4, 5? ¿No? Ese es el unlock para mí. Esa es la... El limitante es que sean diferentes. O sea, llega un momento que lo difícil es encontrar cosas diferentes, ¿no? Lo he comentado antes, pero en la calculadora esa que estaba haciendo para hacerme un poco las simulaciones, una de las decisiones ha sido, todo va a tener un ratio de Sharpe de 0.35, porque no tiene sentido que yo me ponga a decir, no, en el futuro renta variable tendrá más ratio. No, porque históricamente lo que vemos es que no en el mismo momento, pero al final del tiempo acaban convergiendo. O sea, me parece como si fuera una ley de la gravedad, de la rentabilidad, que cuanto más tiempo le das, acaba todo yendo a un nivel pues razonable, supongo, porque al final nos vamos arbitrando unos a otros y llegas a una cosa razonable. Entonces, comentando el otro día, decía, no, pero punto 3.35 de Sharp es bajo. Y yo decía, bueno, pero es que cuando metes los datos en el modelo, te das cuenta de que es que lo importante es cuántos bloques tienes en stack y que sean diferentes. Es mucho más importante que si esto es un punto 35 o un punto 4, porque lo determinante al final es cuánto más deficiente voy a ser y cómo de distintas son las piezas, porque eso te permite luego obtener el beneficio de diversificación. Entonces, el ratio Sharpe del portfolio final acaba siendo más que punto 35. Y por lo menos, y si me estoy equivocando, por lo menos no me podréis decir que no he sido conservador, ¿no? O sea, he hecho unos números que por lo menos son conservadores, ¿no? Si tú tienes una cápsula de tiempo y dices voy a avanzar de acá a 40 años sin saber cuál de estas categorías debe ir mejor, y asumes, yo creo que es un buen punto entre 0.25 y 0.35, dentro de 40 años, si agarras bastantes de esos, sabes que vas a tener un retorno bastante bueno con palanca, ¿no? Pero el tema es que tenemos que vivirlo. Y no sabemos cuál va a ser. Si sabes cuál va a ser el mejor, entonces simplemente compras eso, apalancas ese, y 40 años te olvides, porque no tienes una máquina para ir al futuro sin tener que vivirla, entonces te compras eso. Pero si no sabes
cuál va a ser el mejor. Porque siempre dice, bueno, el mejor retorno que hay es equities. Sí, si no hay palanca, de acá a 50 años, sí, porque estás tomando más riesgo para ese retorno. Si no puedes apalancar, tienes razón. Te acabo de escribir que equities es el 3.5 con la volatilidad natural y que bonos a un largo plazo es volatilidad natural a 13 con un retorno menor. Entonces, si esas son tus reglas, entonces o sea, tienes que hacerlo, no tienes que elegir este. Y ahí puedes decir sí, y esa es la razón que dicen, cómprate el S&P 500, olvídate del tema y te va a ir bien, porque no necesitas palanca. Pero si tienes la opción de usar palanca, ahora no sabemos a quién le va a ir mejor, si es que puedo usar palanca para tener la misma volatilidad, renta fija y renta variable. Es más, hasta 1920, de 1990 a 1920, ¿qué vimos? Vimos que renta fija de long-term treasuries le ganó a renta variable. Bueno, y el oro, ¿no? Desde el 2000, oro ha ganado a acciones y bonos, ¿no? Sí, esto viene a ser un poco lo que decimos, que muchas de estas estrategias han sido rentables a largo plazo, han sido rentables por encima del coste de financiación, que es lo que representa esta línea roja, y entonces todo esto son bloques de inversión que podemos utilizar. Pero es que además aquí todos estos bloques, bueno, muchos de ellos están limitados porque son a volatilidad 10%. Entonces, no estás comparando peras con peras, ni siquiera, cuando estamos hablando de acciones, bonos, etcétera. Nosotros, obviamente, lo que hacemos en off-road es reducir el peso de renta variable para que el riesgo que aportan a la cartera todas las cosas que metemos sea parecido, o sea, sea similar, ¿no? Como cuando hablábamos de Bitcoin y oro, ¿no? No te estamos diciendo que apalanques 5 veces el oro, lo que te decimos es que desapalanques Bitcoin para que tengas equilibrio, ¿no? Un poco esa idea. Todas estas cosas acaban siendo rentables a largo plazo. No sabes cuál de todas estas va a ser la más rentable. Que una combinación de todas ellas será rentable, muy, muy, muy probable. Cuanto más tiempo pase, más probable. Que si las colocamos unas encima de otras, será más rentable que no hacerlo, pues obviamente acabará siendo más rentable porque todas tienen un retorno esperado positivo. Pero bueno, aprovecho que tengo esta diapositiva aquí porque creo que esta es una duda que nos preguntan mucho. Claro, ¿qué pasa si el coste de financiación es más alto que el que ha sido históricamente? Y luego también yo creo que la gente vio 2022 y entonces, oye, una subida muy rápida de tipos, esto puede ser muy negativo para acciones, para bonos y para oro a la vez. En el mundo cartera permanente, ¿no? Se vio que todo caía a la vez. Es verdad que luego acciones se ha recuperado y sobre todo el oro se ha recuperado después. Pero yo creo que una de las dudas que más me plantean, aquellos que quizá una duda un poco más técnica, no es ¿qué pasa en un mundo en el que el coste de financiación es más alto que en el pasado? ¿Impide esto funcionar a nuestras estrategias? ¿Y qué pasa en un periodo de rápida subida de tipos? No sé si eso puede ser un poco disruptivo también para este tipo de estrategias y pudiéramos sufrir más. Ya, entonces acá hay diferentes partes en términos de costo de financiamiento y qué es lo lógico que va a pasar. Entonces empecemos con renta variable. Si quiero apalancar renta variable. Lo que acabamos de hablar es que la renta real de renta variable es 3.5 a 4.5. Eso no importa cuál es el costo de rentabilidad. Si en el 1980 la renta para el costo de financiamiento era 14%, entonces a la renta, piensa lo que está pasando en la hoja de balance de las compañías que tienen parte de su plata en efectivo. Les está dando 14% en su hoja de balance. Ellos están ganando de eso. Ellos también tienen la posibilidad de decir, ah, ya, mis precios tienen que subir. O sea, ¿qué es inflación? Las compañías se están cobrando más. Entonces, al cobrarle más, están cobrando más un margen de entre 5 a 20, 25%. Entonces, ahora tienen más rentabilidad nocional, pero sus retornos reales no están cambiando, están ajustando. Entonces, muchas veces la gente dice que renta variable es un buen hedge contra inflación. Es cierto, no pasa inmediatamente. O sea, cuando sube el costo de financiamiento abruptamente como en el 2022, vas a tener un punto de ajuste. No te van a subir los precios el día siguiente, van a subir los precios en 6 a 12 meses.
Pero en un ciclo completo vas a ver que tu coste de financiamiento siempre va a ser más bajo, en general en ese promedio de 5 años, que la rentabilidad que te va a dar la renta variable. ¿Ya? Entonces, hay dos cosas separadas acá. Es a largo plazo, la renta variable me va a dar un retorno por encima del costo de financiamiento, aún si el costo de financiamiento es 14%. Lógicamente sí. En los primeros 6 meses que ese reajuste pasa, ¿te va a doler? Sí, te va a doler. Por eso es que en nuestros portafolios de todo terreno tenemos commodities y tenemos Managed Futures Trend, que hace shorting bonos y equities y hace long commodities para esos 6 meses de dolor, ¿no? Renta variable es la misma vaina. Si tú ves, va a haber un punto de reajuste. A veces no es 6 meses en renta fija, a veces dura más. O sea, hemos visto, creo que estuvimos como 2 años en el cual si te comprabas un bono de 20 años versus cash, la renta variable de 20 años te estaba dando menos retorno que el cash, ¿no? Entonces hubo un momento donde te pagaba más tener cash que el otro, ¿no? Entonces, eso puede pasar momentáneamente, pero a largo plazo, un mercado lógico va a decir, aguanta, yo no quiero darle capital a nadie si es que solamente voy a tener un retorno de 4%. O sea, voy a vender esas acciones de 20 años, esa renta fija de 20 años, y voy a comprar cash. ¿Qué termina pasando operacionalmente? Bueno, hay menos demanda para renta fija a largo plazo. Cuando hay menos demanda, cuando estás vendiendo, entonces baja el precio, y cuando baja el precio, el yield que te da va a ser más alto y se va a ajustar. Históricamente, sin apalancar, es aproximadamente 2%. Entonces es el term premium que se llama. Y es, de nuevo, regresando a 1980, cuando la renta fija estaba a 14 y nuevas compañías estaban vendiendo sus bonos, no lo estaban vendiendo a 10, lo estaban vendiendo a 16, para darle un poquito de retorno al inversor, porque si no, los inversores no van a comprar tu renta fija, ¿no? Entonces, si estás apalancando a través de futuros renta fija, hoy tienes un poquito de term premium y eso va a subir y bajar, pero en promedio va a ser aproximadamente 2%. ¿Ya? Ahora, cuando hablas de todas las diferentes estrategias, empecemos con Managed Futures. ¿Ya? Acuérdense que Managed Futures, ya cuando yo compro un futuro del S&P 500, no me estoy comprando el S&P 500 Total Return, el retorno total, me estoy comprando el Excess Return. Eso es lo que estoy haciendo trading long y short. Y de ahí simplemente estoy viendo si el return está para arriba o está para abajo. O sea, realmente no importa en Managed Futures si es que el costo de financiamiento es alto o bajo. No importa. Lo que importa es si tu manera de seleccionar cuándo ir long y cuándo ir short entre equities, bonds, commodities y monedas, o sea, currencies, si es que tu programa funciona y no tiene nada que ¿qué pasó en 2022 cuando el costo de financiamiento se fue para arriba? Managed Futures hicieron 20, 30%. Y después perdieron 10 y no han hecho mucha plata por los siguientes 2 años, pero en todos esos 3 años igual han hecho más que inflación, ¿no? Y puedes ir continuando con toda esa lógica, long short es lo mismo. Todas estas diferentes estrategias están diseñadas para ganarle a cash, porque si no ganan, no van a tener flujo de inversión, y si no hay flujo de inversión, no lo van a hacer. Y cuando hay menos flujo de inversión, los precios futuros suben para todas estas estrategias. Entonces, realmente es súper importante en términos de apalancamiento, es que el financing rate no importa tanto como lo que piensas, especialmente si está estable. Si está 14% al año estable, se va a estabilizar los retornos reales. Si es que va de 0 a 14, esos primeros 6 meses para renta fija, renta variable va a doler. Para Managed Futures seguro que la ir muy bien, y para todas estrategias similares. Sí, yo lo que estoy insistiendo cuando me hacen esa pregunta es que, bueno, hay un argumento que os he escuchado utilizar a veces también, que es que, de hecho, si nosotros supiéramos que hay un momento
o un nivel en el cual funciona y otro no, pues entonces obviamente seríamos tácticos con eso y decidiríamos que los stacks funcionan cuando estamos en X nivel y cuando no, pues los apagamos, ¿no? Y entonces tendríamos, ya está, ya hemos recogido esa ventaja, ¿no? Si fuera tan sencillo. Luego el segundo, como dices, ¿no? Se autorregula, y lo has explicado muy bien con la renta fija. Y desde nivel de cartera, por eso no utilizamos un único stack. Por eso tenemos una parte en todoterreno, incluso en Apex y en todas las carteras que tienen, o sea, todos los diseños de los que hablamos que son un poco portfolio, tienen esa parte tan importante de estrategias alternativas, porque las estrategias alternativas son adaptables. Y el problema viene cuando, ya creo que esta frase también de Faber, hay un momento en el que no puedes escapar el drawdown solo con buy and hold, ¿no? Hay un tipo de drawdown que es el del shock, en el que te pilla mal posicionado y todo cae a la vez y vas a tener que aguantar. Pero justo ese entorno, varias de las estrategias que tenemos en la cartera históricamente lo hacen bien porque precisamente son capaces de recoger el tipo de dislocación que generan este tipo de movimientos. Entonces, por un lado, a largo plazo da igual, por otro lado, a corto plazo, parte de tu cartera está diseñada para verse favorecida en ese tipo de entornos donde algo deja de funcionar de repente durante un periodo de tiempo. Pues, por ejemplo, Trend yo creo que es la más evidente, ¿no? Trend se puede poner corto de algo que entra en un periodo de 1, 2, 3 años, imaginemos años 70, ¿no? En un periodo tipo años 70, pues varias de las estrategias alternativas lo habrían hecho especialmente bien, porque es un entorno muy, muy favorable. Lo pueden hacer un poco mejor, otros lo harán un poco peor, por eso también nosotros replicamos, ¿no? Pero bueno, eso quizá lo dejamos para otro capítulo, que llevamos ya 1 hora y 20 y hemos pasado el límite. Sí, la verdad que hemos tocado varios temas. Tengo ganas de darle otros 40, pero sí, tenemos que... Hay que cortar, exacto. Bueno, pues como siempre, Rod, muchas gracias por estar aquí. A todos los que estáis en el canal, esta semana que viene volveremos a tener un directo con Antón, repasando un poco qué es lo que está pasando en los fondos y las piezas que tenemos por aquí. Y nos vemos el próximo mes, a ver si tenemos alguna noticia interesante. Me encanta. Ok, Rafa, muchas gracias. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta o quieres pasar de la teoría a la práctica, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast o visitar nuestra página web returnstackportfolios.es. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente.